Ya saben ustedes que lo más destructivo en el día de la Dana fue la enorme avalancha de agua registrada en el Barranco del Pollo. Barranco del Pollo, donde resulta que había un único sensor que dejó de emitir durante 2 horas, las 2 horas cruciales de la Dana. El caudal en el Barranco del Pollo se multiplicó enormemente, batiendo todos los registros históricos, y durante ese tiempo nadie avisó. La última comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar era cuando el caudal en el Barranco del Pollo pues era normal, hombre, un poco crecidito, pero vamos, perfectamente manejable, no había ningún problema. Y luego, durante 2 horas, y mientras ese caudal empezaba a crecer de manera catastrófica, silencio total sobre cuál era el volumen de agua que estaba pasando, el caudal de agua que estaba pasando. Ya solo se avisó cuando ya aquello era completamente demencial e imposible de parar. Durante bastante tiempo ha estado la delegada del gobierno allí en Valencia, pues tratando de contribuir a los intentos de Sánchez por desviar las responsabilidades a la Generalidad de Cataluña, que tiene sus responsabilidades, pero vamos, mínimas en comparación con el gobierno central. Durante mucho tiempo la delegada del gobierno estuvo diciendo que si Mazón, que no había ido al CECOPI, que si Mazón tenía que haber ido a ese organismo de coordinación de las emergencias. Luego resulta que no, Mazón en ese organismo no forma parte, y además nadie le llamó ni nadie le estuvo esperando para dar la alarma, a diferencia de lo que esta delegada del gobierno había insinuado en muchas entrevistas periodísticas. Ayer declaró ante la jueza y declaró pues lo que, vamos, corroboró lo que ya sabíamos, que es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Toda la atención se dirigió hacia la presa de Forata, donde se tenía miedo de tener que desembalsar, y se desembalsó. Parece ser que también sin demasiado aviso. Con lo cual, pues digo yo que la jueza del caso tendrá ahora que analizar los datos y responder a la petición que hace la Generalidad de Cataluña. Está claro que en el Barranco del Pollo falló algo, y ese algo que falló es responsabilidad exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un señor que intuyo que su mérito principal es que fue concejal del PSOE en tiempos. Y esa Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿de quién dependía? De Teresa Rivera, esa señora que ahora está de comisaria europea por acuerdo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. En el Barranco del Pollo falló la toma de datos. Nadie avisó. Durante las 2 horas cruciales, como ayer reconoció la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ante la jueza. Todo el caso en Valencia ha estado desde el principio como muy focalizado en la Generalidad Valenciana, tratando de dilucidar las responsabilidades que la Generalidad Valenciana pudiera tener en el tema, mientras que las responsabilidades del gobierno pues no se han estado analizando. Y no se han estado analizando por una razón jurídica, y es que a quien le compete analizar las responsabilidades del gobierno es al Tribunal Supremo, ante el cual se han presentado diversas querellas cuyo estado desconozco. Se han tramitado, se han archivado en la P de papelera, hay alguien que está haciendo algo, se está esperando a ver qué decide la jueza de Valencia. La verdad es que la jueza de Valencia, a la vista de las cosas que están saliendo en las declaraciones de los testigos,
Pues no sé, va a tener desde el punto de vista jurídico que tomar una decisión, que es mandar el caso para arriba, al Supremo. Porque todo lo que estamos viendo en las declaraciones de los testigos, el jefe de emergencias, ayer la delegada del gobierno en Valencia, pues apunta a lo que ya sabemos, que es que la responsabilidad principal está en el gobierno porque falló lo fundamental a la hora de hacer frente a una catástrofe, que es la toma de datos. Sin datos de qué está creciendo dónde, sin datos de cuánta agua está pasando por cada sitio, difícilmente puedes prever las consecuencias aguas abajo de una de esas crecidas. Y en el Barranco del Pollo, pues resulta que durante 2 horas nadie estuvo midiendo porque no había sensor. ¿Por qué no había sensor? ¿En qué ha gastado la Confederación Hidrográfica del Júcar los dineros de los que haya dispuesto en los últimos años? ¿Por qué no estaba aquello preparado para poder tener un sistema automático que dijera que se está poniendo la cosa chunga en el Barranco del Pollo? ¿Por qué al final la ausencia de equipos de medida condujo a que todo dependiera del factor humano? De que los humanos pues se dieran cuenta de que algo estaba mal en el Barranco del Pollo. Factor humano que falló porque los humanos estaban pendientes de lo que pasaba en otro lado, en la presa de Forata, también importante, pero dejaron descuidado el flanco del Barranco del Pollo y por ahí vino la mayor parte del desastre. Bueno, supongo yo que la jueza tendrá que tomar declaración al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y tendrá que tratar de averiguar por qué no se estaba midiendo y por qué ese silencio de 2 horas que fue letal para los valencianos.